Estamos viendo en primer término el libro sobre las capas y los nombres de la cabra palmera. Es una obra de Alejandro Escuder, que lo tenemos con nosotros aquí, y Laura Pérez. Y los dos son palmeros, los dos son investigadores. Uno es veterinario y Laura es ingeniero agrónomo, y han hecho un trabajo, un esfuerzo desde el año 2002, creo, así, Alejandro, más o menos. Sí, efectivamente, en el año 2002, a raíz del proyecto de fin de carrera de la Ingeniería Técnica Agrícola de Laura, de mi amiga Laura, iniciamos el trabajo, pues primero ayudándola y orientándola, debido a que ella venía desde el sector agrícola y yo era veterinario, ya nos conocíamos desde la juventud, desde pequeñitos, para que ayudarla y orientarla en ese proyecto. Cuando se presentó, nos dimos cuenta que quizás deberíamos indagar un poquito más, investigar un poquito más, porque el primer proyecto se refería concretamente a sistemas tradicionales de identificación de la cabra palmera en Garafía. Al presentárselo a los demás ganaderos, a los demás cabreros de la isla de La Palma, vimos la necesidad de contrastar, complementar, ampliar esos nombres y esas capas que habíamos descrito en el primer trabajo fin de carrera, con un segundo trabajo fin de carrera cuando ella ya estaba culminando sus estudios de ingeniería agrícola, con la idea de que su segundo trabajo de fin de carrera fuera sobre los mismos, los sistemas tradicionales de identificación de la cabra palmera, pero en toda la isla de La Palma. Ese segundo trabajo se presentó en 2009, lo que pasa que no se estudió, no, el trabajo referido en el libro no es año tras año, hubo parones, pues debido pues eso, a periodos de estudio, diferentes periodos de trabajo, etcétera, etcétera. A grosso modo, ¿qué podemos decir de la cabra palmera, de la cabra de raza palmera, que tú bien conoces y, bueno, pues es la base de este trabajo? Sí, es nuestro animal de referencia, nuestro animal de abasto de referencia en la isla de La Palma, y a raíz de ese estudio, de esas charlas con los ganaderos en entrevistas semiestructuradas, es decir, llevábamos una serie de preguntas base, pero la conversación la iban, por así decirlo, guiando ellos con sus anécdotas, comentarios, con sus descripciones. Pues una de las primeras cosas que nos llamó la atención eran las diferentes capas que tenía la cabra palmera. Otras razas en otros lugares de nuestra geografía, pues, tanto peninsular como en Europa, la capa marca mucho a la raza, es decir, a lo mejor una raza solo tiene una o dos variantes de capa. La capa es los colores del pelaje del animal. Y hablando con ellos, debido a los nombres que les iban dando, los diferentes colores de las cabras, nos dimos cuenta que había hasta 31 capas diferentes. Esto es lo primero que nos puede llamar la atención del libro. La cabra palmera en sí, ellos siempre la describían como un animal muy rústico, muy fuerte, muy bello, adaptado al medio, tanto a la geografía como a la alimentación, aprovechando los forrajes naturales de la isla de La Palma, muchos autóctonos que dan también la base al queso palmero, debido a la leche de gran calidad que tiene la cabra palmera. Bueno, Alejandro, en este libro se recogen, bueno, tres conceptos o tres eh, características en las que se basa la identificación por parte de los pastores, que es un poco quien te ha dado la información a Laura y a ti. Bueno, pues tres características importantes. Una es la capa, es decir, el color del pelaje, otro es la cornamenta y la tercera es el comportamiento. Aparte de eso hay muchas cosas más, Alejandro. Sí, claro, el libro intentamos hacer pues un homenaje, un reconocimiento a esa sabiduría, a ese saber de los cabreros que son los que han cuidado y mantenido a la cabra palmera. Ellos, una de las primeras cosas que nos hacían que nos llamara la atención, que nos hablaban de ello, era del color de los animales, de la capa. Pero a la hora de describir al animal, de esos sistemas tradicionales de identificación, había algunos caracteres también muy llamativos, como la cornamenta. Y también nosotros lo denominamos intentando estructurar los diferentes pareceres, las diferentes entrevistas y los diferentes datos recopilados a lo largo de toda la isla de La Palma en las características complementarias, que podrían ser manchas o degradaciones del pelo, tanto en la cabeza como en el tronco como en las extremidades. Y por último,
a la hora de nombrar a la cabra, hacían referencia al carácter del animal. Como sabes, el nombre que se le pone a los animales de raza palmera no son cuando nacen, como si fuera un bautizo de un ser humano, sino cuando ya va a ponerse con chivato, porque ahí ellos también veían el carácter del animal. Hay nombres de la raza palmera asociados exclusivamente al carácter, si son más fuertes, si son más débiles, si son más gruesas, si son más finas. Eso es un porcentaje de nombres que recopilamos en el libro dentro de los 510 nombres que hay descritos en él. Alejandro, este trabajo, yo creo que importantísimo, de la cabra palmera, recoge pues distintas fotografías de las capas, los nombres y también los nombres de, bueno, de esos pastores que les han dado a ustedes la información. Tanto Laura como tú, bueno, pues tuvieron, bueno, yo creo que el buen saber de recogerlos para que así se mantenga en el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos intentado con ese pequeño listado, desde los 16 primeros cabreros entrevistados por el año 2001, 2002 en Garafía, a los 36 que nos hicieron la base de entrevistas para contrastar las diferentes opiniones y los diferentes saberes, tanto de pastores más mayores como de la continuación en los pastores actuales, para la constitución del póster que se hizo de las capas de la cabra palmera. Ahí hay varias fotos del póster y varias fotos nuevas, pues más adaptadas a ponerlas en el formato de libro. Claro que ellos son los protagonistas, los pastores son los que nos han transmitido ese saber y nosotros hemos intentado humildemente recopilarlo y plasmarlo en los diferentes proyectos de fin de carrera, y después en el póster y en algunos artículos. Entonces ahora pues vimos la oportunidad, gracias al Ayuntamiento de Tijarafe y al Cabildo Insular de La Palma, de recoger todos esos datos y plasmarlos en el libro. Al final del libro hay unos anexos donde están todas esas fotos, pues quizás la más llamativa, con una cabra aparte bonita, elegida por los miembros de la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, para destacar esa capa. Y luego hay unos diferentes pósters pues, referidos a ese póster de las capas de la cabra palmera o al homenaje que se hizo el año pasado a los pastores de Cumbre, recopilando también todos esos pastores que algunos desgraciadamente ya no están entre nosotros. También recoges un trabajo muy completo sobre los guisios, que son pues como cascabeles identificativos tanto por la forma, por el trabajo, como que es lo más importante, por el sonido peculiar de cada uno. De las diferentes formas de identificar a la cabra palmera, ya hablamos de los colores, de la cornamenta, las diferentes marcas, que puede haber marcas en la frente que se llaman estrelladas, marcas en las patas, manetas, sortijas, pero después hay una serie de marcas externas al animal, no propias del animal, que en otros lugares quizás es más característico mascar al animal haciéndole pequeños cortes en las orejas. Aquí esa práctica también se utiliza, pero era mucho más importante los diferentes sonidos de los diferentes guisios. Depende de la forma de hacer el guicio, del tamaño, de la constitución en sí del cascabel, tenían diferentes sonidos, más agudos o más graves dependiendo del tipo de cascabel. Y también utilizado, opuesto a las cabras de diferente manera, un sonido más agudo quizás se ponía a las cabras capitanas, las cabras líderes que iban delante de la manada, para que el pastor con solo escuchar ese sonido ya supiera más o menos localizarla, porque volvemos a que la cabra palmera, su alimentación principal es la alimentación natural y es el pastoreo, entonces tenían que utilizar ciertos artimañas, por así decirlo, para poder controlar a esa manada, cuando iban con ellos o cuando la soltaban. Imagínense esos pastores de Cumbre, cuando estaban la mayoría de ellos arriba en el Roque de los Muchachos, que ellos a veces identificaban su guisiada por el sonido, por tenerla muy bien acoplada. Eso Talionoda tiene un trabajo muy interesante desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de las notas que tenían esos sonidos. Para la práctica veterinaria, para la práctica directa del manejo del animal en el campo, ya les digo, hay algunos cascabeles más grandes, hierros, llamados hierros, por ejemplo, que se ponían a las cabras que a lo mejor se escapaban un poquito de la manada, iban a comer a donde no debían, y entonces ese sonido grave alertaba a algunos pastores que por el sonido ya sabían que tenían que estar pendientes de una cabra que era un poco más díscola. Alejandro, otra cosa que no quiero dejar en el tintero es el tema de los nombres, que ya tú lo has dicho. ¿Cuáles son los nombres más curiosos, más relevantes que has encontrado?
A mí lo más que me llamó la atención o más me quedó marcado en cuanto a los nombres era como ellos nos lo explicaban, como ellos nos lo trataban de transmitir, unos asociados a otras plantas, unos asociados en referencia a otros animales, por ejemplo como aguililla, unos referidos explícitamente al tipo de cornamenta, la cornamenta empinada, una de las más llamativas y apreciadas, pues tenían la cabra que denominaban velera, pues ya tú con ese nombre ellos te hacían ver que era ese tipo de cornamenta. En cuanto a las marcas o condiciones del pelo, Haldruda para el pelo largo, China para el pelo corto, multitud de nombres. Quizás los más que me llamaron a mí personalmente la atención eran los que hacían referencia a otros elementos de la naturaleza. Por ejemplo, las cabras moriscas las llamaban ceniza. Si tú piensas en la ceniza y piensas en una cabra morisca, pues te da esa similitud. Y Fula, por ejemplo, para el nombre de una cabra negra de color del pelo vivo, o Carbona, o Tizona, referida también a las cabras negras. Ellos por así decirlo, no indicaban ningún nombre preferido, ¿no? Pero siempre tenían algunos nombres, por ejemplo, Tesora, que indicaban una cabra que ellos tenían muy especial, en muy alta estima, etcétera, etcétera. Bueno, hablabas, aparte de ser esa clasificación, bueno, pues hablabas de cosas curiosas, como por ejemplo que los cabreros intentaban pues modificar levemente o mejorar esas cornamentas aplicando una serie de procedimientos, ¿no? Una cabra se está desarrollando cuando es pequeña, cuando es chiva, a veces podría recibir un golpe o trabarse en un arbusto, entonces la cornamenta se giraba un poquitito. Los cabreros eran muy finos, muy cuidadosos de su animal, gracias a ellos tenemos la actual cabra palmera, y ellos modificaban, por así decirlo, más bien corregían ese leve giro de la cornamenta para también que les luciera más bonita, para que estuvieran todos los animales más o menos iguales dentro de los tipos de cornamenta presentes en la cabra palmera. Le calentaban a veces una tunera y así podían girar un poquitito el cuerno levemente, modificaciones muy puntuales, pero para lucir, que el animal luciera mucho más bonito. Y a veces tenían el cuidado de darle escorfina para limar algunas durezas o algunos golpes que la cabra hubiera podido recibir mediante el pastoreo o debido al carácter bastante jerárquico del animal. A veces pues tú sabes que se pelean y entonces a veces puede haber un golpito que daña el cuerno y entonces ellos se los intentaban corregir. De ahí se ve el amor y el gran cuidado que tenían para sus animales. Aparte de su fuente de ingresos, se puede catalogar como un modo de vida, es algo que ellos llevan muy dentro y que les hace trabajar felizmente día tras día. ¿Dónde, cuándo y cómo se puede obtener este libro? Pues el día 3 de abril, el jueves 3 de abril, a las 8 de la tarde, en el antiguo ayuntamiento de Tijarafe, se hará la presentación del libro, donde estaremos pues mi compañera pues Laura Pérez, que puede venir desde Tenerife para presentarlo, y con el gran amigo Talio, que es el que realizó el prólogo, pues presentaremos los tres allí el libro. Al día siguiente, para aprovechar que ellos se desplazan desde Gran Canaria, desde Tenerife, se presentará también en el Museo de Benaurita de los Llanos de Aridane, también a las 8 de la tarde, el viernes 4 de abril. En las dos presentaciones también estará Ediciones Alternativas, como tú dijiste, todos los palmeros allí intentando hacer un esfuerzo por mantener y recopilar las tradiciones de la isla de La Palma, que no se pierdan y que los futuros cabreros, la gente que se le llame la atención o que quiera conocer más sobre nuestra cultura y tradición, en este caso pues de la cabra palmera, lo puedan adquirir, y luego ya se hará una distribución empezando por las librerías de la isla de La Palma, y también don Miguel Calero ha hecho contactos con algunas de Tenerife y de Gran Canaria para hacer la distribución del libro. Nos vamos con alguna anécdota que seguro que durante tantos años de recopilación de información habrán tenido, y sobre todo curiosa, simpática, ¿no? Momentos de risas y también alguno de tensión, por así decirlo, cuando estábamos haciendo en medio del trabajo, del segundo trabajo de fin de carrera para hacer la realización del póster. Yo me acuerdo un poco que los diseñadores del póster tenían muchísimo hincapié en los píxeles de la foto, en el tamaño de la foto, en el tipo de cámara. Y cuando ibas al campo a hacer la foto, los cabreros no conocían esos conceptos, y entonces ellos elegían las cabras
cabras y tenías que estar medio persiguiendo la cabra porque era la más bonita, la que más le gustaba para hacer aquella capa graja o aquella capa valla. Eso ves como los dos mundos, un mundo más de las nuevas tecnologías y el mundo más pues que nosotros tenemos, por así decirlo, más real en la isla de La Palma, donde ellos mismos seleccionaban las cabras que querían que salieran en el poste. Vuelvo a agradecer a la Asociación de Criadores de Cabra Palmera pues la colaboración de la directiva y de miembros de la asociación para la realización de ese póster. Luego, cuando hacías la entrevista, hubo, por así decirlo, 2 tandas de entrevistas, se volvieron a analizar las grabaciones del primer trabajo y se hizo una entrevista partiendo del norte hacia el sur de la isla. Y luego se clasificaron por los pueblos, por la edad de los pastores, y después se volvió a hacer una segunda tanda para contrastar esa información, ya a lo mejor con preguntas más puntuales, pues de descripción de una capa, de recopilación de unos nombres, etcétera, etcétera. Entonces, lo más que me llamaba a mí la atención era el trato que nosotros recibíamos, que aparte de contestarnos, por así decirlo, y de colaborar, multitud de agradecimientos, ¿no? A veces no sé ni cómo expresarlo, a todos los cabreros de la isla de La Palma por intentar enseñarnos y transmitir y que quedaran esos conocimientos, pero eran las descripciones que ellos hacían de sus animales, lo que contaban de que cuando 2 cabreros se veían por un camino caminando en el pastoreo y uno le preguntaran, ¿has visto a mi cabra velera? El otro señor solo a lo mejor con esa palabra ya sabía qué cabra era, porque indicaba una capa, un comportamiento, un tipo de cornamenta, y el otro le respondía, pues no, pero la empinada yo creo que va a parir. Entonces el otro, y eso era impresionante, el conocimiento que se ve de sus animales, el cariño y lo que nos intentaban a nosotros a transmitir, o como le comenté antes, las diferentes asociaciones a otros elementos de la naturaleza. Pues por diferentes nombres, barboleta, mariposa, pues son insectos, pero si tú te fijas o te llama la atención, puedes ver diferentes colores, pues eso a lo mejor eran las cabras más manchadas, lapeadas o galapeadas, como ellos las llamaban. Entonces todo ese tipo de cosas que una palabra, pues una simple palabra, tú ya te puedes imaginar cómo es un animal, cómo es una cabra querida, apreciada y seleccionada por ellos. Bueno amigos, recuerden, el 3 de abril, 8 de la tarde, antiguo Ayuntamiento de Tijarafe, y el 4 de abril, al día siguiente, también a las 8 de la tarde, en el Museo Benahorita de los Llanos de Aridane. Presentación, Alejandro y Laura, también Talio Noda, van a estar en esa presentación de este magnífico libro, de este trabajo, que edita Ediciones Alternativas. Alejandro, si pudieras resumir en poco más de 2 o 3 frases, ¿qué podías decir de este libro? Bueno, pues lo primero que se ha intentado pues recopilar esa cultura y tradición asociada a la cabra palmera, en este caso a la identificación de la misma mediante los nombres que los cabreros utilizan para la descripción de las capas, de los colores de los animales, y después todos esos 510 nombres que cada uno tiene, por así decirlo, una historia transmitida por ellos de generación en generación y que aquí se intenta plasmar. Pues gracias a la Asociación de Criadores de Cabra Palmera y a diferentes cabreros por ayudarnos, por enseñarnos, por orientarnos en la recuperación de todos esos datos, y al Ayuntamiento de Tijarafe y al Cabildo Insular de La Palma por el apoyo para la impresión, la edición de este libro. Bueno, y agradecer también a Alejandro y a Laura, pues que hayan tenido esta deferencia con nuestro programa, de hacer esta presentación, que también es un llamamiento a todos ustedes para que no se pierdan este magnífico trabajo y puedan conseguirlo en esa fecha. Ya saben, después de esas presentaciones lo pueden también preguntar por en ediciones alternativas y en las librerías para que lo puedan adquirir. Alejandro, muchas gracias y a seguir trabajando. Sí, muchas gracias a usted por dar la oportunidad de difundir un trabajo y sobre todo para que los consumidores, el público en general, los habitantes de la isla de La Palma conozcan toda esa tradición y cultura que va asociada a un animalito que ellos se pueden encontrar por el campo y que para muchas personas es su modo y su forma de vida.